Senador López, por favor, asuma el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Bueno, me parece que la constancia que quiero dejar el día de hoy tiene que ver con una decisión que tomó el día de ayer la Honorable Corte Constitucional en torno a los derechos de más de 65.000 madres comunitarias. En mi vida profesional, pero también en mi vida política, he sido muy respetuoso de las altas cortes y especialmente he tenido un respeto profundo por la Honorable Corte Constitucional, especialmente por algunas decisiones de carácter social y sentencias que han significado la protección y la garantía de derechos para muchos sectores discriminados de este país. Sea esta la oportunidad también para ser franco, así como en sentencias en positivo se lograron derechos para colombianos y colombianas, esta sentencia por la rueda de prensa y el comunicado que se ha expedido por parte del presidente de la Corte Constitucional, pues es una sentencia que continúa desconociendo los derechos fundamentales de las madres comunitarias al contrato laboral y a la figura establecida en el marco del derecho laboral nacional e internacional como el contrato realidad. Y yo lamento que la Corte Constitucional se haya apartado de la misma jurisprudencia que estaba soportando en ocasiones anteriores, en donde en esa misma línea jurisprudencial se había mantenido en la defensa de los derechos de muchos trabajadores que en Colombia habían planteado los 3 requisitos para que se diera una relación laboral, los cuales son subordinación, remuneración y horario de trabajo. Aquí se desconoce nuevamente por una parte del Estado, en este caso la Corte Constitucional, el derecho a un contrato laboral que por más de 32 años han tenido las madres comunitarias. La Corte no solamente desconoce el artículo 53 de la Constitución Política, sino que además de eso desconoce una actividad laboral que ya fue reconocida inclusive por este Congreso y que fue reconocida en su momento por distintos actores de la vida nacional, que hoy permite establecerse que las madres comunitarias no son trabajadoras voluntarias, sino que son trabajadoras del Estado. ¿Qué deja la Corte, diríamos nosotros, como expectativa, esperando que salga la sentencia definida? El derecho a una pensión que quedará dependiendo de manera directa del fondo pensional, en donde la Corte Constitucional envía ese derecho pensional de las madres a este fondo pensional para que sea cubierta la totalidad de las semanas que no fueron cotizadas por el Estado, y de esta manera las 106 madres comunitarias que entutelaron por esta vía de este fondo pensional logren su pensión, y por derecho de igualdad las demás 60.000 madres comunitarias, cada que vayan cumpliendo el tiempo o la edad, vayan aplicando este derecho de igualdad y logren así el derecho de pensión. La verdad, esperaba más de esa Corte Constitucional. Esperaba que esa sentencia T480, que fue aprobada en una sala que reconocía el contrato laboral y el contrato de primacía de realidad,
se mantuviese en la plenaria. La Corte Constitucional se equivoca de manera grave cuando establece y pone como principio el equilibrio fiscal del Estado para tomar una decisión de estas, cuando el artículo 334 de la Constitución Nacional, en el parágrafo único, establece que en tratándose de los derechos fundamentales no se puede argumentar el impacto fiscal cuando se trata de proteger derechos fundamentales, en este caso de más de 62.000 madres comunitarias que le cumplieron al país. El tema, por fortuna, no queda allí, y este mensaje va para las mujeres de Colombia y para las mujeres trabajadoras de este país, pero especialmente las madres comunitarias. No vamos a bajar los brazos. Nos quedan otras herramientas y las vamos a utilizar. Si Cristina Plazas y Juan Manuel Santos, quien fue el que dirigió políticamente esta decisión en la Corte Constitucional para fallar contra las madres comunitarias, piensan que nos vamos a quedar quietos y que en un fallo de estos, que desconoce los derechos fundamentales de las madres, no vamos a actuar, pues vamos a seguir actuando. Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí se violentaron de manera clara y evidente los derechos de las madres. Vamos a ir a la OIT a reclamar de la Organización Internacional del Trabajo la debida y especial protección que tienen estas mujeres de 70, 80 y 60 años y que fueron desconocidas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y por la Corte Constitucional. Pero también vamos a acudir a los jueces laborales a defender este derecho laboral al que tienen las madres comunitarias. Esta batalla hemos salido un poco mal librados, pero el mensaje es de esperanza, el mensaje es de lucha y de mantenernos firmes ante el desconocimiento del Estado colombiano a unas mujeres que de manera limpia, que de manera honrada, de manera digna, le cumplieron a este país por más de 32 años y hoy el Estado colombiano les da la espalda. Es un mal mensaje en medio inclusive de unos acuerdos de paz que cuando con la insurgencia se logran establecer transformaciones en la Constitución, en la normatividad del país, para lograr los fines de ese acuerdo de paz, por otro lado le niegan el derecho a unas mujeres que le han cumplido a Colombia y que le han cumplido a la niñez. Doloroso que pase esto en Colombia, aunque hemos estado acostumbrados históricamente a que esto ocurra, pero no descansaré, y este país me conoce y los trabajadores y trabajadoras me conocen, que nunca dejo una pelea botada, nunca dejo una batalla de estas en el camino, y seguiré luchando y defendiendo los derechos de estas mujeres, los derechos de estos niños, hasta que logremos su plena reivindicación como tiene que ser. Muchas gracias, señora presidenta.